Ok, chicos. A ver, el día de hoy vamos a pasar ya a la unidad 2. Si bien la unidad 1 era como toda una introducción de lo que era la biología, el método científico y todo ello como introducción. Entonces, en la unidad 2 vamos a ver aún más a profundidad lo que es la biología como tal. Entonces, la unidad 2 lo hemos o se ha titulado como la unidad de los alimentos. Ustedes se preguntarán, los alimentos, ¿qué tiene que ver esto? Esto, pues bien. Em, a ver, voy a... Ok, ok. Entonces, dentro de esta unidad, que les voy a explicar un poquito más porque el título en la siguiente PPT, dentro de la unidad 2 tenemos lo que son 5 temas a tratar, que es la composición química de la materia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La siguiente sesión voy a tratar de juntar, digamos, un poquito lo que es el estudio de biomoléculas, si bien está dividido en 2 partes. Lo que yo quiero de que ustedes es que, digamos, al finalizar el año tengan ya noción de todos los temas que hay dentro de la biología. Entonces, por eso estoy tratando de organizarme mejor y tener, digamos, tiempo para tocar todos los temas a lo largo de las sesiones. Entonces, voy a tratar de fusionar algunos temas para que ustedes puedan visualizar todos ellos. También vamos a tocar las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, como les dije, el día de hoy va a ser el tema número 4, ¿sí? Los temas 1, 2 y 3 han pertenecido a la unidad 1, que también lo pueden encontrar en el canal de YouTube. No sé, no hay problema en ello. Pero, ¿por qué digamos, se ha tocado este tema? ¿Por qué pusimos el tema o el título de la unidad de los alimentos? Pues bien, la pregunta aquí sería, ¿qué contienen nuestros alimentos? ¿Por qué nosotros comemos? Si bien nosotros comemos porque nos da hambre, pero ¿qué hay con todo ello? Pues bien, el hecho de nosotros consumir ciertos alimentos, por ejemplo, la leche, las carnes, el huevo, entonces todo ello lo consumimos ¿con qué fin? Lo consumimos con el fin de nosotros obtener ciertos nutrientes, obtener lo que son proteínas, obtener lo que son ciertos aminoácidos que quizá nuestro cuerpo no puede generar por sí mismo, pero de esa manera nosotros estamos obteniendo todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad, digamos, de consumir los alimentos. Por ejemplo, no sé si han escuchado, si toman leche van a crecer, no sé, si quieres nutrirte bien o si no, por ejemplo, necesitas más fibra, puedes comer tal cosa. Entonces, todo ello se hace con el fin de obtener lo que son nutrientes. A ver, también una pregunta sería, ¿es bueno consumir gran cantidad de agua, frutas, grasas? Creo que también les deben haber dicho, nuestro cuerpo, digamos, necesita agua, necesita frutas y también grasas, pero todo en exceso es dañino, ¿sí? Entonces, justamente aquí viene el término que usábamos la semana pasada, que era una de las características de los seres vivos, la homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Era el equilibrio que tiene nuestro cuerpo para que todas las funciones se desarrollen de la mejor manera. Entonces, si nosotros consumimos, digamos, mucha más agua en exceso, mucha grasa, fruta, todo ello va a generar, digamos, un caos, por decirlo así, en nuestro organismo. Y las funciones que debería desarrollar cada célula, cada órgano, no se va a llevar de la mejor manera. Entonces, aquí tenemos otra pregunta bastante interesante. ¿Cuál es el rol que cumplen los bioelementos y las moléculas en el desarrollo y mantenimiento del organismo? Entonces, la semana pasada también tocamos un poquito del nivel químico, digamos, que se tenía como dentro de lo que es el nivel de organización de los seres vivos. Estábamos hablando nivel químico, atómico, molecular, hasta llegar al individuo completo y a partir de ello toda la biosfera. Entonces, el día de hoy vamos a tocar, chicos, por favor no rayen la pantalla. ¿Sí? Ok. A ver. Ay, a ver. Ay, no, no, no.
Ok, gracias. Sí, es algo complicado para mí estar con el chat y todo ello. Gracias. Entonces, continuemos. Ahora lo que nosotros vamos a ver, esto es más eso. Vamos a responder esta última pregunta acerca de los bioelementos, las biomoléculas que nuestro organismo necesita y cómo ellos van a trabajar, digamos, para el desarrollo de todas las funciones de nuestro organismo como tal. Entonces, vamos a esto. Ok. Vamos a esto. Entonces, los bioelementos en general o todos los componentes moleculares son bastante similares. En sí, lo que es la composición química es bastante parecida con respecto al virus, las bacterias, árboles, los mamíferos en general. Entonces, puede que estos organismos sean bastante diversos, ¿sí? Pero lo que es la composición química va a ser muy similar en todos los organismos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Una clasificación, como les muestro aquí, es es acerca del porcentaje de la masa total. Entonces, nosotros tenemos principios inmediatos, o sea, los componentes bases de lo que son los organismos. En este caso, se ha dividido en procariotas y eucariotas. Entonces, tenemos, por ejemplo, los glúcidos, qué tanto porcentaje de los procariotas, por otro lado los eucariotas. Entonces, en este caso, el porcentaje es similar, de lípidos una diferencia. Proteínas no es tan diferente. Con respecto a los ácidos nucleicos sí puede haber cierta observación. También tenemos ADN, RN, agua. Si se fijan, el agua es, digamos, tiene una proporción bastante abundante en lo que son los seres vivos. El agua es considerado como la biomolécula más importante, digamos, del ser vivo, porque gran porcentaje de nuestro organismo está conformado por agua, aunque ustedes no lo crean. También tenemos lo que son sales minerales. Entonces, muy aparte del cuadrito que les muestro, que es un cuadro comparativo entre procariotas y eucariotas, cabe señalar que lo que es la composición química de los seres vivos es bastante similar entre todos. Y por eso lo vamos a ver el día de hoy, que es nuestro tema, composición química de la materia. Entonces, para ahondar en este tema, nosotros vamos a recordar un poquito de lo que es la bioquímica. Ok. Entonces, habíamos tocado también y habíamos visto este PPT en la presentación pasada, la bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica es la formación, bueno, es una palabra formada por dos, bio y química. Entonces, en sí la bioquímica es el estudio de los componentes químicos de los seres vivos, sí bien, ok, pero también es, digamos, se encarga del estudio de las reacciones químicas en las que se basan lo que son todos los procesos vitales del organismo. Entonces, ya que hemos recordado un poco de la bioquímica de que vimos en la sesión antepasada, creo si no me equivoco, vamos a entrar en el tema de por qué es importante y cuáles, digamos, son las aplicaciones de la bioquímica. Entonces, ¿de qué manera interactúa la bioquímica aquí? Entonces, la bioquímica, dice, nos permite conocer la estructura, el comportamiento de las moléculas biológicas, como dice el nombre, pero también nos permite conocer las reacciones químicas, básicamente en lo que son las células, por ejemplo, y que hacen posible la existencia de los seres vivos. También nos permite conocer el estado de salud de un organismo y identificar algún proceso patológico, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos un estándar con respecto a la hemoglobina y cierto nivel de hemoglobina, claro, por un lado el nivel de hemoglobina en el caso de varones y por otro lado en el de mujeres. Y también tenemos, digamos, un nivel estándar de colesterol, de insulina. ¿Qué quiero decir con este nivel estándar? Quiere decir que si nosotros subimos o bajamos de ese nivel estándar, se puede considerar como si fuera una enfermedad. Entonces, gracias a la bioquímica, nosotros podemos saber
si una persona está sana, cómo está su estado de salud. También nos permite hacer diagnósticos como diabetes, cáncer, SIDA, entre otros, y la creación de diversos medicamentos y sobre todo lo que son las vacunas, ¿sí? Entonces, con respecto a lo otro, serían los requerimientos nutricionales del organismo. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros nos encontramos con las defensas bajas, quizá los doctores te mandan a hacer un análisis y, por ejemplo, de acuerdo al análisis nos pueden decir, ¿sabes qué? Tienes deficiencia en tal vitamina, o proteínas, o tenemos síntomas y podemos no sé, estar deshidratados. Entonces, todo ello lo podemos obtener de esta manera. Y también en lo que es la bioquímica, permite la elaboración de lo que son complementos nutricionales. Por ejemplo, es muy común ver ahora, con toda esta situación que estamos viviendo, que estén vendiendo vitamina C, vitamina D, justamente como suplemento para nuestros organismos, para que, digamos, nuestro sistema inmunológico esté sano, esté fuerte y no tengamos, no caigamos, o no vayamos a tener, perdón, diferentes enfermedades, ¿no? Que lo último que queremos ahora es estar débiles o tener una enfermedad adicional, digamos así. Entonces, pero dentro de todo esto, las sustancias químicas en sí de los seres vivos se han dividido, se han agrupado en este caso. Lisbeth, sí, creo que levantaste la mano. Si lo puedes escribir por el chat, genial si tuvieras alguna duda, alguna pregunta. Yo voy a estar leyendo el chat, no te preocupes. Entonces, como continúo, como bien decía, se han separado por, digamos, en dos grupos, uno que son los bioelementos y otro que son las biomoléculas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros aquí tenemos a los bioelementos, que son bioátomos. ¿Qué quiere decir? Son en sí átomos, pero que van a formar parte de lo que son los seres vivos, ¿sí? Entonces, son aproximadamente, como dice, 25 bioelementos, que se han clasificado igual. Los bioelementos se clasifican en dos grupos más, los primarios y los secundarios. Y aparte de los secundarios tenemos los oligoelementos, como podemos ver aquí. Oligoelementos. Esta clasificación básicamente se debe a la proporción de estos elementos en el organismo. ¿Por qué? Por ejemplo, los bioelementos primarios son los bioelementos que están en proporciones elevadas en los seres vivos, ¿sí? Los secundarios tienen una proporción intermedia. Por otro lado, tenemos los oligoelementos, que son elementos, bueno, oligoelementos es una palabra formada por dos raíces, bueno, oligo y lo que son elementos como tal. Oligo quiere decir poco, entonces sería pocos elementos, pero es más que nada debido a la proporción. ¿Qué quiere decir? Los oligoelementos están en una proporción bastante baja. Esto no quiere decir que no sean necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo, todo lo contrario, son bastante importantes para nuestro organismo, pero las proporciones, digamos, que hay que tenemos los seres vivos es bastante baja. Entonces, por eso, digamos, esta clasificación se basa más que nada en lo que es la proporción dentro de los organismos. Como decía, los primarios son los más abundantes, los secundarios tienen una proporción intermedia y los oligoelementos tienen una proporción, bueno, en poca proporción en los organismos. Entonces, dentro de los bioelementos tenemos los primarios y los secundarios. Como decía, los bioelementos primarios se puede decir que están en un 96% en proporción. Y también quiero mencionarles que estos son indispensables. ¿Por qué? Porque el oxígeno, el carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre son elementos importantes que van a formar o que van a dar origen a diferentes biomoléculas, esenciales también para nosotros. Por ejemplo, aminoácidos, lo que son los lípidos, y bueno, todo eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, pero cabe recalcar que son elementos bases. Ahora, con respecto a cada elemento, el carbono, digamos, es el más abundante en este caso.
El hidrógeno es también bastante indispensable, el oxígeno aún más, como deben saber, no solamente por por su función de oxigenación, sino también porque permite la oxidación de diferentes compuestos biológicos, lo cual es importante para el funcionamiento de nuestro organismo. Por otro lado está el nitrógeno, también. Con respecto al azufre, en los seres vivos se suele encontrar formando parte más que nada de las proteínas, entonces es también un elemento base. Y también tenemos al fósforo, que forma parte o va a ser elemental para lo que es la producción de ácidos nucleicos, de los fosfolípidos y las membranas celulares, ¿sí? De los huesos de los vertebrados, entre otros. Entonces, como vemos, estos elementos o bioelementos, perdón, primarios son esenciales y son abundantes también. Con respecto a los bioelementos secundarios, como dije, están en una proporción intermedia, ¿sí? Resaltamos al sodio, potasio, magnesio, calcio y cloro. Por su parte, el sodio, perdón, es bastante importante para lo que es el mantenimiento o, bueno, la transmisión de corriente nerviosa. Entonces, es bastante importante en el funcionamiento de lo que es de las neuronas y todo ello. El potasio también es bastante importante. Sodio y potasio es importante en lo que es la transmisión de corriente nerviosa. Son elementos básicos para ello. Entonces, calcio es bastante importante para lo que es la coagulación sanguínea, ¿sí? No sé si ustedes habrán escuchado de algunas personas, digamos, que sufren porque cuando se hacen una herida, esto no cicatriza rápido, la sangre no coagula bien. Entonces, para ello el calcio es bastante importante. También tenemos el cloro, que también es un factor importante para lo que es la transmisión de corriente nerviosa, lo que es el funcionamiento del cerebro, o de las neuronas, mejor dicho. Entonces, como vemos también, quizá los bioelementos secundarios están en una proporción intermedia, pero como pueden ver, de acuerdo a todas estas funciones, son bastante importantes para el funcionamiento de nuestro organismo, para nuestro desarrollo. Entonces, todo ello, todos estos elementos son básicos, digamos así. Ahora, con respecto a los oligoelementos, como decía el nombrecito, ya lo mencioné, están en proporciones muy pequeñas, aproximadamente el 0.1%, pero son indispensables, como está aquí también. Los oligoelementos se han clasificado en dos grupos, ¿sí? Lo que son indispensables y lo que son variables. Los indispensables, vamos a ver ahorita por qué son indispensables. Creo que ya el nombrecito por sí mismo les capta la idea de por qué son necesarios. Pues bien, el magnesio es bastante importante en lo que es la regulación de la contracción muscular, ¿sí? Entonces, también es importante en lo que es la corriente nerviosa, transmisión de corriente nerviosa, que puede ser, como dije, igual que el sodio, potasio y cloro son bastante importantes en ello. El hierro. Les deben haber dicho a ustedes también, o sus papás, cuando almuerzan y todo ello, coman pescado, chicos. A algunos tal vez no les guste. El pescado es rico en hierro. ¿Por qué es importante el hierro para nosotros? Pues bien, el hierro forma parte de lo que es la hemoglobina, que es una proteína que se encarga del transporte de oxígeno. Nosotros sabemos que el oxígeno es importante para nosotros, nos permite realizar todas las funciones que a nuestro organismo. Entonces es bastante importante el hierro, chicos. También tenemos lo que es el cobre. El cobre permite generar una proteína que es bastante importante y también la misma función que lo que es la hemoglobina. Entonces ahí estamos con ello. Luego tenemos lo que es el zinc, perdón, el cobre, ¿sí? Ah, no, cobre no, lo siento, el cobalto. El cobalto es importante para lo que es la formación o forma parte de la vitamina B12, que es esencial para lo que es el crecimiento. Así que creo que hoy en día también venden suplementos, o claro, suplementos alimenticios como en capsulitas de estas
suplementos de vitamina B12, vitamina C, entre otros. Entonces, justamente porque estos biooligoelementos son bastante indispensables, quizá en nuestra dieta no estamos acostumbrados a comer ciertos alimentos y necesitamos estos oligoelementos, entonces lo tenemos que obtener de alguna manera. Entonces, hoy en día, por eso algunas personas ya consumen estos suplementos, ¿no? Entonces, hay otros también oligoelementos variables, que quiere decir que, digamos, de alguna manera no son indispensables, por decirlo así, pero también se encuentran en proporciones pequeñas, pero igual, el no ser, digamos, no estar dentro del grupo de indispensables, no quiere decir que no son indispensables. Tal vez en menor rango. Entonces, por ejemplo, acá, a ver, el yodo. El yodo también es un oligoelemento importante porque nos permite la regulación de la hormona tiroidea y de esa manera también permite el crecimiento, ¿sí? Entonces, como pueden ver, todos estos bioelementos en general o bioátomos son esenciales. Quizá algunos en proporción pequeña, otros intermedia y otras en mayor proporción o en proporción alta, pero todos son indispensables para nuestro crecimiento, desarrollo, otras funciones que tenga nuestro organismo, nuestro cuerpo, mejor dicho. No solamente en el cuerpo humano, sino como les decíamos, la composición química en todos los seres vivos es bastante similar. Entonces, por otro lado, ya no estamos hablando de elementos como en este PPT. Ahora vamos a hablar de lo que son las biomoléculas o biomoléculas biológicas también. Estas ya son, digamos, sustancias un poco más complejas y como dice aquí, es la combinación de dos o más bioátomos. Entonces es por ello que es importante, digamos, conocer un poquito más acerca de los bioelementos, porque a partir de estos vamos a poder formar, bueno, nuestro organismo lo forma lo que son las biomoléculas. ¿Sí? Entonces, las biomoléculas igual se van a dividir en dos, las biomoléculas inorgánicas por un lado y por el otro las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas se caracterizan por tener lo que son pocos o ningún átomo de carbono. Entonces aquí tenemos lo que es el agua, por ejemplo, los gases, sales minerales, entre otros. Contraste a esto tenemos las biomoléculas orgánicas. Estas, como dice aquí, sí tienen abundante carbono. Además pueden tener hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros. Como pueden ver, estos son el carbono estaba dentro de los bioelementos primarios, ¿sí? Los más abundantes y los esenciales para la formación de las biomoléculas o en sí de las biomoléculas de los seres vivos. Entonces estos son los bioelementos primarios, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Entonces, gracias a estos bioelementos podemos tener lo que son biomoléculas orgánicas como los glúcidos, lípidos, proteínas, lo que son ácidos nucleicos y vitaminas, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es un poquito más para profundizar en lo que son los bioelementos. ¿Sí? Exactamente, sí, los bioelementos se conocen como chon. Es una manera de que nosotros nos podamos grabar, digamos, los elementos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí está algo desordenado, pero yo me lo grababa o yo lo memorizaba como chunks. No sé si lo pueden entender. O sea, la idea es que primero esté el carbono, hidrógeno, oxígeno, en nitrógeno, chunk, y yo le aumentaba el azufre, perdón, el fósforo y el azufre. Entonces yo me lo memorizaba como chunks. Entonces, chunks son los bioelementos primarios, ¿sí? Entonces, a ver, sigamos con esto porque creo que el tiempo ya nos está ganando. A ver, ahora tenemos lo que son, bueno, vamos a profundizar un poquito más en los bioelementos, si bien aquí ya hemos conocido un poquito más de cada bioelemento y la función, aquí les voy a mostrar otro aspecto de lo que son los bioelementos, ¿no? Entonces, los bioelementos se pueden entender como sustancias lo más sencillo posible que hay dentro de los seres vivos. Y a partir de estas se pueden formar lo que son las biomoléculas. Entonces, estas dice que son importantes porque tienen funciones particulares
Y esas funciones es lo que los hace característicos, lo que los hace esenciales, digamos, para nosotros. Entonces, como ya vimos, los bioelementos primarios, ¿sí? Sabemos que son los más abundantes, ¿verdad? Los que están en mayor proporción, y por eso se llaman, bueno, macroelementos. Macro es grande. Entonces también se les llama elementos plásticos, quizá esto sea un término poco común usarlo, más que nada era macroelementos, pero se usan estos dos términos. Entonces aproximadamente, como decía, son el 96% de abundancia de todos los bioelementos que nosotros tenemos. Y bueno, acá resaltamos los 4, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que eran los famosos CHON, como ya se dijo anteriormente. Pero no hay que olvidarnos del fósforo y el azufre, que son también importantes y necesarios para la formación de proteínas, bueno, y de los otros componentes, ¿no? De las otras biomoléculas, perdón. Entonces aquí también son elementos, dice, bastante abundantes en la naturaleza y son incorporados lo que es a la vida gracias a plantas, algas y bacterias. Bueno, en general nosotros los incorporamos también a través de los alimentos, que era, digamos, el título que nosotros, bueno, que se puso para esta unidad que vamos a trabajar. Entonces, ahora vemos los bioelementos secundarios, ¿sí? Los bioelementos secundarios, como se dice, tienen una proporción de abundancia intermedia. Eso no quiere decir que sean no esenciales, sino también son esenciales para nosotros. Como podemos ver, aquí tenemos sodio, potasio, cloro, magnesio, yodo, calcio, hierro. Entonces, como ya les escribí, cada uno tiene una cualidad particular y es indispensable para una función dentro de los seres vivos. Entonces, quizás estén en poca proporción dentro del organismo, pero también es bueno, como digo, como lo mencioné anteriormente, llegar a una homeostasis en el organismo, porque si hay una deficiencia de algún bioelemento, entonces ahí vienen los problemas, ¿no? De salud y todo ello. Entonces, esto ya es un cuadro comparativo de lo que son los oligoelementos. No lo mencionamos mucho como los anteriores, pero aquí están todos los oligoelementos que se pueden encontrar. Están en proporciones bajas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Como les dije, nosotros lo podemos adquirir estos bioelementos a través de los alimentos. Entonces podemos encontrarlo en diferentes productos, leche, queso, lo que normalmente comemos nosotros, digamos así. Las funciones que cumplen dentro de nuestro organismo de cada bioelemento, sí está bien. Y también, si no lo consumimos, ¿qué pasa? Como lo dije, nuestro cuerpo está en homeostasis. Es lo que siempre busca nuestro organismo y la de todos los seres vivos. Tener un equilibrio, no ir ni más ni menos, no realizar una función de manera exagerada, ni una función de manera poca o mínima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no digamos en nuestro cuerpo hay una deficiencia de hierro? Y nosotros, digamos, no comemos menestras, no estamos comiendo verduras, ni huevo, ni carne. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, el hierro es bastante importante en lo que es la formación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, como hay una deficiencia de este bioelemento, ¿sí? Nuestro cuerpo no va a poder realizar ciertas funciones. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Esa persona va a empezar a sufrir de anemia. Entonces, así, con cada uno de estos, cuando hay una deficiencia de cualquier bioelemento, siempre va a haber una enfermedad como consecuencia, que es lo que no se quiere. Entonces, por ello muchas veces, digámoslo así, se consumen suplementos o se tiene una dieta, digamos, establecida y de esa manera un día comemos proteínas con menestras o lo mezclamos, entonces de esa manera nuestro cuerpo va a estar bien alimentado y nuestras células también van a estar bien alimentadas y van a poder realizar todas las funciones que tengan necesario hacer. ¿Sí? A ver, esto. Sí, claro, es que justamente, gracias, Luana, justamente cuando hay estas deficiencias, uno trata de, o los seres vivos, bueno, en el caso de los humanos, claro, sabemos que hay cierta deficiencia, entonces tratamos de aumentar, digamos, o
ese bioelemento dentro del organismo. Claro, por eso dicen que cuando uno tiene anemia hay que comer sangrecita y todo ello, ¿no? Para poder compensar y que nuestro organismo vuelva a estar en una homeostasis. Perfecto. A ver, esto... ¿Qué más? Exacto, acá, bueno, esto era un ejemplo, esto, aunque ya también está mencionado en el cuadrito, quería resaltarlo. Hoy en día es bastante común, digamos, que las personas tengan enfermedades, ¿no? Entonces, sobre todo los adultos. Cuando una persona ya es adulta, digamos, como que también necesita una mejor alimentación, necesita más suplementos, digámoslo así, porque su cuerpo no genera los mismos digamos, tiene más necesidades que una persona joven o un niño, ¿no? Bueno, un niño está en alimentación, en proceso de crecimiento, por lo tanto se alimenta bien, pero muchas veces cuando ya son jóvenes, son adultos, el cuerpo no es igual, necesita más cuidados, necesita más suplementos, y muchas veces estas personas pueden tener deficiencias también. Entonces ahí vienen, por ejemplo, las enfermedades al hueso, que es más que nada por falta de vitamina D. Entonces, todo ello es bastante importante. Por eso cuando son niños, son jóvenes, es bastante importante la alimentación. Quizá hemos salido un poquito de contexto, no les he hablado mucho sobre... bueno, sí he tocado la parte biológica, pero también me he enfocado en la parte alimenticia. Creo que es algo bastante importante, más que nada en esta situación que estamos viviendo. Creo que si nosotros queremos tener un sistema, bueno, no creo, estoy segura de que si nosotros queremos tener un sistema inmunológico fuerte, nuestras defensas que estén bien, necesitamos alimentarnos de la mejor manera. Entonces, por eso es bastante bueno que nosotros podamos conocer los digamos, un poquito de esta parte biológica para poder para poder alimentarnos mejor, tener un cuerpo más, con mejores funciones, por decirlo así, que nuestro cuerpo pueda realizar todas las funciones necesarias.